Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Aparte. Se acerca la Navidad, así que les tengo que agradecer por darnos un poco de su tiempo en estos días ajetreados para escuchar este programa. Y no se van a arrepentir de aquello, porque hoy vamos a conversar de un tema muy importante, más que de un proyecto de ley que se encuentra en este momento en el limbo. Vamos a hablar de lo que hay dentro de él y de lo que podría haber más allá de él. Elementos, ideas, propuestas para el combate al lavado de activos, que es decir, de otra forma, el combate al financiamiento del crimen organizado en este país. Y para hablar de eso tenemos hoy a un gran invitado, un amigo y experto en el tema, el doctor Nino Casanello. Bienvenido, Nino, a Punto Aparte. ¿Cómo estás, César? Un saludo a toda la audiencia de Altavoz y de Punto Aparte, pues hace tiempo que no nos vemos. Sí, como un par de semanitas nada más, ¿no? Querido Nino, a ver, hay algunos elementos interesantes. Yo creo que lo más fuerte en este proyecto, más allá de la controversia política de los impuestos, que la podemos tratar un poco más adelante, es el poder que se le ha dado en general a la UAFE, que se le ha querido dar con este proyecto de ley. Uno de esos puntos importantes es el permitirle a la UAFE, por medio de un procedimiento autónomo a nivel administrativo, pedir la extinción de dominio y antes de eso, mientras se da el trámite, el congelamiento de activos sospechosos en el banco, activos financieros. ¿Hay un peligro en eso? ¿Qué es lo que gana la UAFE? ¿Es una medida que tú pedirías que pase lo que pase con esta ley simplemente? Bien, es interesante empezar por definir qué es la UAFE para la audiencia, ¿no? La UAFE es digámoslo así, la institución ecuatoriana que hace las veces de unidad de inteligencia financiera, de acuerdo a las convenciones internacionales de lavado de activos. Y como unidad de inteligencia, eso es lo que hace, recopilar información, procesarla y analizarla. Esta información que recopila generalmente deviene en lo que se denomina registros de operaciones inusuales, o ROIs comúnmente, ¿no? ¿Qué hace la UAFE o las unidades de inteligencia financiera tradicionalmente con estos reportes? Los ponen a disposición de las autoridades penales, ¿ok? Hasta ahí Es decir, Fiscalía. Es lo que tenemos hoy, ¿ok? Esta ley a la UAFE le dice, mira UAFE, como cuando tú haces tus investigaciones, puede ser que tengas indicios muy fuertes o sospechas muy fuertes de que determinados activos pudieran estar vinculados a delincuencia organizada, pero como a ti no te compete investigarlos en materia penal, ¿sí? Te voy a dar la potestad de que a tu criterio, cuando lo creas necesario, le pidas a un juez que los congele provisionalmente, en tanto tú pones esto a disposición de las autoridades correspondientes, Fiscalía General del Estado, para que ellos procedan con una investigación que supone un procesamiento. Ahora, esa orden que este juez va a dar es susceptible de que se revoque. Es decir, si de repente la persona a quien le congelaron los fondos trae un cúmulo de información y le dice, juez, estas sospechas son infundadas, la razón real de estos fondos proviene de aquí, de acá, de más acá, el juez tiene toda la potestad de decir, ¿sabe qué, UAFE? Acaba de justificarme la procedencia de estos activos, ¿sí? Voy a levantar las medidas. Eso no quita que pueda la Fiscalía, con la información que ya le proveyó la UAFE, seguir investigando. Pero en esencia, si la ciudadanía lo quiere ver con claridad, es un bypass, un mecanismo por el cual se aseguraría que los fondos presumiblemente vinculados a actividades ilícitas se mantuvieran congelados hasta el momento mismo en que se inicie un procesamiento. ¿Qué sería lo lógico? Que si se llega a iniciar una instrucción fiscal, un proceso penal, se revoque esta medida para que a su vez se activen las medidas cautelares impuestas por los jueces penales. Pero que aquí también hay otra dimensión, ¿no? Justamente la extinción de dominio, creo que finalmente se debería conseguir con estos activos congelados. Ahora podría ser, si se implementa esto como parte de este proyecto de ley o de otro en el futuro, un procedimiento autónomo, es decir, no tengo que esperar a que en un juicio penal el juez diga esto ha sido fruto de una actividad ilícita. De hecho, en el pasado había una controversia alrededor de la idea de que permanezca la extinción de dominio ligada al procedimiento penal, pero que no espere la sentencia ejecutoriada. Y siguiendo el estándar de otros países de la región, en primera instancia se lo pueda conseguir. Ahora se lo separa totalmente el procedimiento penal. ¿Qué significa eso? A ver, el proceso penal como sanción contempla la posibilidad, y lo contempló durante muchos años en el país, del comiso. Es decir, ante una sentencia condenatoria ejecutoriada se extingue la propiedad de los bienes involucrados en esto. Vamos a poner un ejemplo sencillo, vehículos y caletas o casas donde se escondía alcaloides, por ejemplo, ¿no?
Desde mayo del 2021, siguiendo recomendaciones internacionales y tomando como modelo las leyes de extinción de dominio más importantes de la región, la modelo sobre todo, se implementó esta institución que es real, autónoma y jurisdiccional. ¿Qué significa esto? La extinción de dominio es un proceso que no requiere estar ligado a una investigación y a un proceso penal. Es un proceso autónomo donde lo que se pesquisan son bienes que yo presumo están ligados, ¿sí?, a actividades ilícitas o que al menos no se pueden justificar. Lo más cercano a la extinción de dominio en nuestra legislación tradicional era la nulidad por objeto ilícito, una institución civil. Hoy se ha autonomizado, le da una potestad investigativa ¿a quién? A la Fiscalía General del Estado. En algún momento hubo toda una coyuntura sobre si debía hacerlo la Fiscalía y la Procuraduría. A partir de las reformas de julio de este año, ¿sí?, la extinción de dominio en teoría no requiere sentencia condenatoria ejecutoriada y es una investigación patrimonial, eso se llama, que lleva a la Fiscalía. Pero no va a acabar con una sentencia condenatoria contra nadie, sino con la extinción de dominio de los bienes que yo presumo vinculados a las actividades ilícitas. Hay abogados más, quizá del lado ortodoxo de las cosas, que tienen mucho miedo cuando escuchan eso. Sí, claro. Piensan en arbitrariedad. ¿Ah? Lo llevamos al nivel administrativo, no hay que esperar al proceso más complicado, que exige una carga de prueba más fuerte, que es el proceso penal, y esto puede ser una herramienta de persecución en manos del Estado ecuatoriano. Pero ojo, la extinción de dominio es jurisdiccional y los jueces competentes son los jueces anticorrupción que hoy tienen sede única en la ciudad de Quito. Okay. Estas dos instituciones, sea el proceso penal o la extinción de dominio, hasta que arranquen y hasta que lleguen a una sentencia, pueden tener, y aquí entra la ley antipillos, una medida administrativa ratificada por juez, pedida por la UAFE. Por eso te digo, haz de cuenta, y para que nos escuche la audiencia, que es un bypass hasta llegar a cualquiera de estos dos procesos. ¿Pero cuál es el beneficio? ¿Es más rápido? ¿Es más sencillo? Es que si tú bajo la sospecha le dices, por favor, inmovilice esos fondos, ¿sí?, hasta que la investigación patrimonial o la investigación penal prospere a una instrucción con eventuales medidas, la otra persona no va a tener capacidad de disponer o disipar de ellos o disiparlos hasta la fecha de ese procesamiento. Pero la extensión de dominio, independientemente del proceso penal, puede significar no el congelamiento, sino la pérdida de sus bienes. Pérdida del bien directamente sin una sentencia condenatoria contra a través de un procedimiento que comparado al otro es abreviado, ¿no? Pero no necesariamente es jurisdiccional, tiene sus instancias. Tiene un proceso, una fase patrimonial de investigación. Esa fase patrimonial de investigación genera un dictamen, una petición formal de fiscalía para que se inicie la extinción de dominio. Igual es lento. Entonces, si no es más rápido, ¿para qué me lo estoy llevando a otra instancia? Porque no requiero sentencia condenatoria ejecutoriada. Entonces, yo solo estoy atacando realmente. Para que la ciudadanía nos entienda, es como una hipoteca. O sea que, de nuevo, puede ser activado en primera instancia. Sí, correcto. Pero lo estoy haciendo fuera del procedimiento penal. No vas a requerir una sentencia condenatoria. Entonces ahí saltan los puristas y dicen, oiga, es que eso es un peligro, porque ¿cómo usted va a presumir la ilicitud del bien si usted no tiene una sentencia condenatoria? Es que la esencia de la institución, no del todo recogida en nuestro país, no solo atacaba la ilicitud como tal, o su vinculación a actividades ilícitas, sino también la falta de justificación del activo. Entonces, yo te hago una pregunta, César. ¿Cómo puede ser que una persona que no tiene declaración de impuesto a la renta, que en su RUC no ha declarado un ingreso de 1 centavo, que no ha heredado, de repente aparece con una propiedad de $500,000 registrada en el registro de la propiedad? Entonces, claro, hay lo que en alquimia, para citar una serie que me gusta mucho, que es Fullmetal Alchemist, se va a llamar equivalencia de intercambio, pues, ¿no? Si tú no tienes suficiente de un lado, ¿cómo te apareció algo de $500,000 del otro? ¿Ya? Esa es parte de la esencia de institución, no así recogida, porque debo decirlo, César, y es algo que a mí me duele mucho. Tal y como está pasando con la ley antipillos, allá en mayo del 2021, incluso con la reforma de este año, es un verdadero battle royale cada vez que se trata de implementar una reforma, tanto en la extinción de dominio como en las medidas cautelares de la UAFE, pedidas por el Gafilat, porque claramente son mecanismos que atacan lo que sí le duele a toda estructura de delincuencia organizada o corrupción. El bolsillo, la capacidad de lavar su dinero, la capacidad de meter su dinero en la economía formal, bancarizarlo, porque muchos de estos delincuentes buscan también dejarle a sus familias bienes separados de la actividad criminal, con los que puedan dejar una herencia y un legado fuera de la vida de alto riesgo que ellos tienen. Lógico. O sea, es algo que les duele verdaderamente, más allá de toda la gran operación donde se benefician del abuso del sistema financiero, también hay, digamos, un interés para los capos en particular. Lo que yo me pregunto es, si estamos trasladando esto, o estaríamos trasladando de finalmente aprobarse, regresar al registro oficial, no sé cómo lo podríamos decir, es que
se lo estaría llevando a estos jueces anticorrupción que están en Quito y que son pocos. No estamos de esa forma, más bien complicando el proceso. En la se extinción, podría dices tú. saturar en la extinción de dominio. A ver, al final del día, incluso ahí había un problema, porque de origen la ley de extinción de dominio hablaba de los jueces anticorrupción de la jurisdicción o de la circunscripción territorial donde están los bienes, y la realidad es que hoy por hoy los únicos jueces anticorrupción están en Quito, hasta por la misma norma de expedición. Pero en esencia lo que se busca es que ellos generen una especialidad en esta materia, que por ejemplo tiene en Colombia más de 20 años como institución, que aprendan a diferenciar los casos de justificación del origen de los bienes, que aprendan un poco más también de la cultura contable, cómo funcionan los registros, para que tampoco se transforme, como muchos decían, en esta herramienta de persecución. Entonces mañana no me llevo contigo, tengo un problema ideológico contigo. Pero no deberíamos por lo menos reforzar en números estos juzgados anticorrupción. Sí, desde luego, y es posible que con el tiempo tengan que tener sedes circunscripcionales, o sea, que tengas juzgados anticorrupción de la zona 1, de la zona 2, pero más allá de especializar o no el tema, y esto es algo que tú me has escuchado decirlo en varias ocasiones cuando hemos conversado, el paso previo a todo esto, y yo siempre lo sostengo aprovechando que estamos hablando de esto, es el fortalecimiento detrás del sistema de control, de la función de transparencia y control social, porque aún la UAFE, como ente de inteligencia financiera, la Fiscalía, sea en una investigación patrimonial previa a una extinción de dominio, una investigación previa a un lavado de activos, una defraudación tributaria, un enriquecimiento ilícito, para poder construir su investigación no solo puede basarse en la versión de la persona que investiga, pues, va a necesitar insumos de información generados de otras fuentes para contrastar. ¿Y quiénes son los llamados a esto? ¿Hay instituciones llamadas a hacer esto? Sí que las hay. Se llaman superintendencias, están por definición sus roles establecidos en la Constitución. Superintendencia de compañías, superintendencia de bancos. Economía popular y solidaria, correcto. De competencia, otrora llamada... Economía popular y solidaria, que hay, mi pregunta es, ¿qué cubre en específico? El segmento de cooperativas, ahorro y crédito. Al margen de la superintendencia de bancos, correcto, que claro, entonces, el sector financiero. ¿Qué es lo que tienen que hacer estas entidades que tienen potestades de supervisión, de control, de planes de regularización? Ellos tienen que entrar activamente a hacer un control, un levantamiento de información general y cuando tengan sospechas, coordinarse entre ellas para generar un levantamiento. Te voy a poner un ejemplo. Quitemos por un minuto la delincuencia organizada, hablemos de la corrupción. ¿Ya? Vamos a hablar de las famosas corrupciones por sobreprecios en determinados servicios. O el mismo problema ahora que hay en el control de la obra pública con subcontratación, ¿verdad? En teoría, a bandas de delincuencia organizada. ¿Cómo es que la Superintendencia de Competencia, antes del control de poder de mercado, no tiene un estudio, como de hecho lo mandan sus competencias en la ley, sobre los precios medios de los diferentes servicios para obra pública? ¿Cuánto te cuesta y quiénes subcontratan, por ejemplo, para la construcción de puentes, para la construcción de viaductos, para Pero que mucho de esto queda en manos de los municipios. Pero es que ahí viene el tema. E incluso que el Estado Central, recordemos el reportaje que se le hace un tiempo, 13 millones en contratos en tiempos recientes del SNAI, de instituciones de Estado Central, a las mafias y los familiares de los mafiosos. Yo te pregunto, defecto institucional y defecto de diseño legislativo. Tú tienes un tipo penal aprobado en el 2020 que se llama venta con sobreprecio en contratación pública. De acuerdo al tipo penal, que a mi modo de ver es un bodrio legislativo, ¿quién tiene que determinar el sobreprecio? La Contraloría General del Estado. ¿Qué noción de precios medios de mercado tiene la Contraloría General del Estado? Si su función es la auditoría administrativa. La misma Contraloría y la Fiscalía, cuando arman el caso de peculado, de donde deberían tomar ese insumo, ¿sabes dónde es? De la Superintendencia de Competencia, pues. Que ella le diga, oye, ¿quiénes son los principales proveedores de determinado bien o servicio en el país? ¿Cuál es el precio medio? ¿Qué hace variar los precios? Yo te aseguro... La Superintendencia de Control de Poder de Mercado, dices. De competencia hoy. Si ellos levantaran este estudio, que además no es un acto administrativo de oficio directamente contra una persona, es un levantamiento de información general, tendrías pues insumos para contrastar y decirle, oye, usted está loco, pues si está pagando algo que vale $10 en el mercado a 25, a 30, 35, aquí hay gato encerrado. Claro, que igual necesitarías un buen tipo de especialización porque a veces un pequeño detalle técnico que se puede ignorar sobre el tipo de insumo, de medicamentos sobre todo, o un problema de abastecimiento o la necesidad de conseguir a última hora algo, todo eso puede encarecer el precio de algo por lo que se paga. Pero estás claro que hoy no tienes nada con qué contrastarlo. Sí, porque hoy no hay las herramientas necesarias para... Entonces, pero lo hace Contraloría. Ya, es un ejemplo macro. No lo hace Contraloría, lo hace por examen y lo hace sin fundamento técnico. Correcto, pero lo hace mal. Al punto que llegas a las audiencias y dicen, ¿y usted cómo determinó que hay sobreprecio? Porque no nos pareció con relación a otras 3 cotizaciones de otros procesos. ¿Y usted cómo sabe el precio medio? Te doy un ejemplo. Le sacaron en cara o en rostro los precios alterados de los insumos médicos en época de pandemia. ¿Quién hizo un estudio sobre eso? ¿Qué tanto de verdad se inflaron y en qué épocas?
Si tú no tienes esa data, y ese es un ejemplo micro, llévalo a la superintendencia de compañías. ¿Qué sustancia económica tienen tus transacciones? Te apareció un bien de $500,000 y me lo has asentado en balances por $20,000 durante los últimos 5 años. ¿A razón de qué? Si yo no sé lo que Bueno, pero a hay, nivel penal no podrías contar con un peritaje y la en información el de dónde proceso. la levantas. O cuando ya estás procesando a la compañía o a la persona, le vas a decir a él, provéeme la información para procesarte. Tu incriminación, pues. Por eso te digo que el problema hoy es que los entes de control, ¿sí?, levanten esta información en el marco de sus potestades de supervisión para que si mañana se viera a Fiscalía con un informe de la UAFE o del mismo SRI, agarre de esos insumos, ¿verdad?, y procese. Y no dependa de las versiones, ni depende de lo que consiga un allanamiento donde nunca vas a encontrar nada porque está pasando meses después. La forma en la que tú lo abrochas, para usar un término criollo, es genera la información cuando no está siendo escrutado y luego mira qué te dice cuando sí lo escrutan. Ahí va a haber inconsistencias. Y ahí no solo hay el delito macro, que pudiera ser defraudación tributaria. Ahí vas a perjurio. Ya. Ahora, con esa base, César, pensemos en el trillado ataque a la estadística de delito de lavado de activos del país. ¿Cómo vas a tener una investigación sólida de lavado de activos si tú mismo no sabes cuál es la estructura misma de tu economía? Y no puedes lograr los insumos de respaldo de la contabilidad. ¿Ya? Y yo cojo un ejercicio, voy a ser muy duro en lo que te voy a decir. Revisa el portal de la Superintendencia de Compañías y en un ejercicio somero, ¿ya?, revisa cuántas cosas que están colocadas en balances no coinciden con la realidad de determinadas personas jurídicas en el país. Es evidente. ¿Ya? Entonces, a veces, un tema que puede ser mecánico, habrá quien sea escrutado por haber generado un acto mecánico, ¿ya?, pero hay gente que aprovecha esta forma mecánica. ¿Pero qué tipo usarías ahí? Puedes ir desde falso testimonio, Ya. puedes ir desde presentación o falsificación electrónica, porque los balances finalmente igual se suben a un portal. Entonces, como soy lego, entonces perjurio no cabe. Doble contabilidad. No, porque no hay declaración Juramentada. Claro. ¿Ya? Entonces, vas construyendo y empiezas a atacar, y voy a decirlo con todas sus letras, un fenómeno que en el Ecuador se va a pasar recurrentemente. ¿Cuál? La mentira, la omisión de declaración, la omisión de información, que al final del día es la razón por la que judicializas cosas que luego no prosperan. ¿Ya? Si no empezamos desde la base, levantando la información, difícilmente vas a llegar al lavado de activos. ¿Por qué? Un poco para que nos escuche la audiencia. El lavado de activos, dependiendo del modelo que escojas, yo prefiero el modelo de afiliado, te habla de 3 fases, ¿verdad? Entonces tienes colocación, transformación y la denominada inversión al final. Entonces tú tienes una etapa donde estás vulnerable y el dinero que proviene de actividades ilícitas, aquí hay que hacer una distinción. Cuando lavas activos, el dinero no siempre es ilícito. Te voy a poner un ejemplo. Tú puedes tener un montón de dinero proveniente de transacciones comerciales lícitas, pero sin declarar impuestos. Entonces, al final del día, cuando no declaras el impuesto, ese dinero que proviene de una transacción lícita sí está configurándose a lo mejor en fraude tributario. Y en función de aquello, una vez que lo incorporas a la economía en otra arista, sin darle detección tributaria, sin darle detección a las unidades financieras, pues estás cometiendo lavado de activos. Porque la gente tiene en la cabeza solo narcotráfico. Y esa es una de las ventajas de este tipo de delitos. ¿Ya? La gente cree que lo malo solo es el tráfico, es el sicariato. No, es malo, igual de mala la defraudación tributaria, el enriquecimiento privado no justificado. ¿Ya? Entonces, cuando tú empiezas a mapear económicamente a las personas, sobre todo a las personas naturales que son las más difíciles de controlar, pero la mayoría no están sujetas a contabilidad y le suponen un ejercicio muy fuerte al SRI, pero por lo menos ataca a las jurídicas, pues que sí tienen un ente de control. ¿Ya? Y a partir de ahí empieza a tirar mapas de trazabilidad sobre cuentas por pagar accionistas, cuentas por pagar representantes legales, operaciones con inexistencia de sustancia económica que son celebradas con personas naturales. Agarra a la gente y hazla pagar por algo que en esta sociedad no se critica. ¿Qué cosa? La falta de transparencia económica. Si tú pones un poco la casa en orden, yo no voy a ser iluso en decirte se terminó la delincuencia, ni mucho menos, pero vas a tener un ecosistema menos atractivo para esta gran maquinaria que siempre anda evaluando costos, que se llama delincuencia organizada transnacional. Porque si le cuesta un poquito más lavar aquí, o mover aquí, o transformar aquí, pues va a cambiar de destino en sus fondos. Hay algo que también me llama mucho la atención y es la administración de la UAFE, ¿no? Todo lo que le estamos pidiendo a estas instituciones, bueno, UAFE con superintendencias, con servicios de rentas internas, también requiere de cierta buena voluntad de quienes la dirigen. Y una reforma a la ley justamente directamente que trataba a la UAFE a mediados de este año cambiaba la forma en que se nominaba a su director. Ahora, en vez del presidente simplemente nombrarlo,
se supone que el presidente envió una terna y que esa terna la Asamblea Nacional escogía. Yo fui crítico de eso porque pensé que podía llevar a cabildeos innecesarios. Luego dije quizás sea una forma de quitarle encima un poco la preocupación a la Asamblea de los otros actores políticos de que iba a haber una UAFE perseguidora, así podían tener un poquito más de influencia en quién estaba a cargo. Pero este nuevo proyecto, esta ley antipillos, en teoría lo revierte y le regresa enteramente al presidente el nombramiento del director. ¿Hay algo más? Quizá hay una tercera opción, o simplemente hay que ir por lo sencillo y debería ser nominado director por el presidente de la República y no nos complicamos. Mira, es un tema, sobre todo cuando viendo la reforma, pues que yo siempre lo he visto secundario con relación a las medidas, pero aprovechando que lo tocamos, creo que en la coyuntura y con todo el desbarajuste de la ley antipillos, tiene que ser el presidente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lamentablemente te lo digo, ¿ya? Desarticular la capacidad, digamos, operativa de la UAFE, su capacidad de articulación con otras funciones del Estado, generando el ostracismo que pudiera suponer mañana que no esté ahí una persona de confianza del presidente, al único al que beneficia es al lavado de activos, a las mafias, al financiamiento del terrorismo. Yo creo que la coyuntura nacional no da para estar consensuando la política pública y las acciones de lavado de activos. Se necesita acción inmediata. En ese sentido, la estructura institucional está diseñada para que el presidente dirija, entre otras cosas, la sanidad de las finanzas, una de esas variables a través de las unidades de inteligencia financiera, que en nuestro caso es la UAFE, ¿ya? Y no estamos en un momento para andar consensuando con todos a quién se le va a pesquisar este tema. Yo me doy cuenta, César, ¿ya? Lo he dicho en varios espacios, lo que se ve no se pregunta. Hay un escozor absoluto en la clase política por toda medida que suponga el congelamiento de activos o la lucha contra la faceta económica de la delincuencia. Porque lamentablemente debo decirlo con dolor, no solo tiene que ver con la delincuencia organizada, también tiene que ver con la corrupción. Correcto, y creo que ese es el miedo típico que existió. No tenemos que llevarlo todo a son aliados de las mafias, no son simplemente políticos con rabo de paja, que los hay en todos los partidos y que los hay en todos los gobiernos. Entonces el interés de la clase política, yo no quiero que me tiren encima de la UAFE. Pero perdóname, es que, y lo he dicho, el impuesto no era el problema. Pudieron haber anulado el impuesto, pero no haber anulado la necesidad que los equipos de fútbol se hicieran. La pregunta es, y tú te darás cuenta que nadie que sale a defender ahora la suspensión de la ley, la falta de promulgación de la ley o su archivo en primer debate, nadie te dice qué vamos a hacer con las medidas autónomas que le están negando a la UAFE y que no están pedidas por este gobierno, César. Porque esta misma asamblea... Es que no entiendo por qué no la modificaron. ¿Por qué no modificaron el proyecto de ley y sacaron algo importante? Yo te digo por qué. Porque querían archivar las medidas. Y en junio, cuando la misma Sobanca, quien siempre le echan el muerto, decir que no hace nada, debo decirlo con honestidad intelectual, tú me has escuchado decir esto antes, les dijo, lanza las medidas, dame esa herramienta para pelear contra esto, la sacaron, la extirparon, se preocuparon más de cómo designar al director a la UAFE que darle las medidas administrativas, que además, te soy sincero, tienen 12 años en Perú y cerca de 8, un poco más en México. ¿Cuál es el miedo? Es insostenible. Y cuando les pregunta, es que es impuesto, no, y dime las medidas. O por último, perdóname, a la Asamblea Nacional que ha presentado la acción de constitucionalidad. Perfecto. ¿Ya? Que ellos vengan con su propuesta legislativa, así no sea de carácter económico urgente, o que consensen con el Ejecutivo una carácter económico urgente, solo para las medidas autónomas. Y que le pongan los filtros que no quisieron discutir en ese primer debate. Bueno, si ya, pero perdóname. Si ya tenemos sobre las leyes económicas urgentes y sobre el tema tributario, ya tenemos hasta un precedente extraño en este país donde el gobierno subsana el hecho de que haya una reforma en temas tributarios en comisión al proyecto de ley enviado y dicen lo admitimos y lo concilia. Yo no sé si sea lo legal, pero por lo menos ya se dio una vez aquí, ¿no? No, yo cuando la voluntad es algo que se ve. Y en el tema del lavado de activos, mira, puede haber quedado la ley en una hoja. Y esa hoja ser las medidas cautelares en favor de la UAFE con ratificación judicial, con el procedimiento que ellos crean, que si requiere entonces de una declaración juramentada del director de la UAFE, lo que quisieran. Si no la proveen, ¿sí? Y si no quieren hablar de ello, es clarísimo lo que está pasando. Y se lo digo a la ciudadanía. ¿Qué van a hacer para subsanar eso? Nada. Entonces, si la persecución vale más, como dicen, entonces perfecto, dejen de graduar policías por el riesgo de que los infiltre el narco. Dejen entonces de invertir dinero en Fuerzas Armadas por el miedo de que también se infiltre el narco. Es absurdo, es una retórica, una lógica que no tiene otra condición que, y voy a ser muy duro, es que en este momento yo no controlo esa instancia, es muy peligroso para el interés personal. Es sencillamente. Cuando la controle, veré. Perdóname. Lamentablemente, esa es la dinámica
de voluntad política advenediza en función de la coyuntura. Y a mí en lo personal, tomar esto como una victoria contra un impuesto. El impuesto no importa. De hecho, el impuesto está disminuyendo para el grueso de las transacciones nacionales, si lo quieres ver así. Sí. O sea, no tiene sentido. Los más baratos lo reducía. Perdóname, y ese no es el problema. Vuélalo, pero trátalo. Entonces, Pero lamentablemente, más allá de este impuesto a los vehículos usados, que modificaba en tandas, en los de, digamos, ya ni llegaba más se puede dar con claridad, pero en, digamos, segmentos de valores, ya modificaba el impuesto pagado. La justificación detrás era, uno, un castigo oneroso a través del aumento de impuestos para los vehículos más caros al lavador, que a mí no me convencía porque nadie por 2 puntitos te va a dejar de lavar. Pero había otro elemento detrás, que era el trámite que se añadía con este impuesto. claro, pues te obliga, más allá, y esto que quede claro, desde hace rato la compraventa de vehículos, persona natural y jurídica, es de los sujetos obligados a reportar a la UAF. Un poco para que la audiencia nos comprenda. ¿Cómo funciona un sistema de lavado de activos o de prevención de lavado de activos? Ciertas actividades donde el lavado de activos pulula están obligadas a, cuando reciba una transacción fuerte, decirle a la UAF, UAF, estoy recibiendo este dinero, a razón de esta transacción, el señor me dice que proviene de sus ahorros, proviene de una factura, proviene de su trabajo, lo que sea. Punto. Ese es el rol del que reporta. A él no le corresponde negarle la transacción, congelarle los activos. Es la UAFE que tiene que agarrar esa información, procesarla y si lo cree, mandarla a fiscalía con todo el proceso que comentábamos al inicio, César. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando ese sujeto obligado no reporta. ¿Qué es lo que ha dicho la UAFE en función del impuesto? Que le ha añadido, en atención a la necesidad de generar la compraventa, más entrega de información ya no solo al que lo vende o al dueño del patio, sino también entender bien quién lo está comprando. Y hay que ser muy duro, César. Pero mi pregunta es, ¿por qué necesitabas ligarlo a la tributación? ¿Por qué no podías exigirlo Primero sin cambiar los a impuestos? ver, si le tiras 4 puntos a un vehículo de lujo, sí le estás generando un costo extra, que además tiene que ser tributado y tiene que ser entregado en el banco y alguien tiene que hacerse cargo de ese trámite. Entonces, ya no tienes al famoso comprador fantasma que cuando lo vas a ver nunca tuvo el vehículo en sus manos, ¿verdad? Es parte de lo que la UAF ha intentado. Aquí es un poquito más importante el reglamento, digámoslo así, que el mismo tributo como tal. Pero además es interesante. Pero nuevo, ¿por qué no podías hacer el reglamento sin la tributación? Solamente por la compra y venta y ya. Es probable y sus es posible razones hacerlo, técnicas, ¿no?, las pueden tener. Yo creería que tiene que ver con darle trazabilidad al comprador. Porque es verdad que muchas de esas transacciones se hacen con personas naturales y las personas naturales no tienen los mismos filtros contables que las compañías, ¿ok? Pero más importante... En cambio, con el pago de impuestos yo literalmente lo detecto. Ya sé que aquí hubo una transacción. Se me hace presente. Entonces tú compras de lujo. Tú compras de lujo. Pues, a ver, cuéntame, ¿de dónde compras de lujo si tienes este ingreso? ¿O qué relación tiene la compra de este vehículo con tu impuesto a la renta? Hay que entender una cosa. Las lógicas tributarias en recaudación tienen lógicas de Pareto. 20% del esfuerzo, pero 80% de la recaudación. Eso supone que por debajo del radar pasa un montón de gente y esa es una de las variables con las que cuentan las estructuras de corrupción y delincuencia organizada para incorporar el dinero en capitales ilícitos. Pero vamos más allá. Los vehículos de lujo, así sea por cilindraje, generalmente son los que te aguantan los blindajes nivel 3 que necesita esta gente para que no los maten por las calles. Esa es la realidad. Entonces, por lo menos nivel 3. Si es evidente, ¿sí?, que el que está comprando ese vehículo, si no tiene una fuente de origen que justifique, una actividad económica que justifique por qué lo compra, pues algo trucho trae, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero regreso, pudiste haber quitado todo eso, deja las medidas. No, es que es el impuesto. Es lo que insisto. El impuesto es el impuesto. Quitemos el impuesto, dejemos las medidas que yo, insisto igual, no eran necesarias para hacer efectivo el trámite que querías añadir. Yo respeto mucho, no voy a caer en el simplismo de atacar a la Corte Constitucional por una u otra decisión. Yo lo respeto mucho, ¿sí? Han decidido ellos dar una medida cautelar y todo. Pero aquí la decepción no es con ellos. La decepción es con la Asamblea, que parecería que generó el archivo en primer debate sin discutir la ley, ¿sí?, en su fondo, justamente para generar un escenario como este, donde además han dejado la medida atrapada en este limbo. Bueno, también, como dirían los viejos, y sin querer caer mucho en la coyuntura, se le durmió el diablo al oficialismo. Eran que ellos mismos modifiquen la ley y digan, nos quedamos sin impuestos, aprueban el resto. Yo discrepo, porque al final del día, si tú te das cuenta, lo que están diciendo es, esto no lo voy a tratar y te lo archivo ahorita, ni me lo presento. Pero por lo menos lo dejabas en evidencia. Yo creo que está en evidencia hoy, César. Es impresentable, a mi modo de ver, incluso, que por último, con un pronunciamiento serio, no digan, bueno, mire, si creíamos que las medidas eran válidas o no. Y si la respuesta es que las medidas van a ser un mecanismo de persecución, insisto, pues entonces dejemos de graduar policías,
¿ya? Dejemos entonces de generar espacios de control, por ejemplo, las transacciones en efectivo, porque todo se puede prestar mañana para asfixiar al rival. Perdóname, ahí sí, esos son los temas que te muestran el infantilismo político en el que se cae, un tema trascendental. ¿Por qué? Porque te lo digo, ese dinero que dejas de congelar es el premio. La Convención de Palermo ha sido muy clara. El objetivo de la delincuencia organizada es el rédito económico. Y Ecuador, más allá de ser un hub o un superclúster de acopio de droga, además es un paraíso para incorporar ese dinero en economías. Y va a pasar un tiempo donde los controles del SRI, de la UAF terminen y la gente te empezará a decir, oye, pero a mí no me puedes venir a criticar el origen de mis fondos porque hace años que los tengo aquí, tú no dijiste Correcto. nada. Perdóname, eso es lo que se busca al final del día, ¿ya? Por eso la extinción de dominio ha sido mermada como la han tratado de mermar y por eso el mismo problema de las medidas autónomas ahora, aquellos que tienen algo que perder, pues se niegan a rajatabla siquiera a discutirlo. Diría yo, ¿por qué no está la Asamblea, así sea en un procedimiento ordinario, presentando su propia propuesta de las medidas? ¿Por qué? ¿Cuándo lo van a hacer? No les interesa, no les interesa. Hay otros puntos interesantes que en teoría están ahí en ese proyecto de ley para fortalecer a la UAFE. La ampliación de sujetos obligados, donde se amplía el alcance de la UAFE para incluir bajo su control a empresas dedicadas a actividades financieras tecnológicas. Ya todo El fintech. mercado del fintech, exacto, las criptomonedas, y a entidades del sistema de seguros privados, como compañías de seguro de vidas y de ahorro, porque al final los seguros de vida terminan siendo una especie de instrumentos financieros, van ligados a instrumentos financieros, o sea... Mira, ahí hay dos aristas, ¿no? Y regreso a los entes de controles, que lamentablemente tendré que ir una y otra vez a eso. Vamos a empezar por los planes de ahorro. Los planes de ahorro a los que se está refiriendo la reforma, ¿sí? Son un conjunto de servicios que generalmente se proveen de compañías extranjeras que no necesariamente tienen autorización en el país. Claro, están registradas en la Florida. Ya, entonces, Sí. realmente tú ya tienes regulación que habla de ellas. ¿Cuál es? La superintendencia de compañías debe salir, darles casa y decir, o usted se autoriza para proveer el servicio aquí o no lo puede. Bueno, con los seguros médicos esto se hizo hace muchos años ya. Sí, pero finalmente es lo que te planteo, César. O sea, ¿por qué no lo hacen con...? Si tú no actualizas el control permanentemente, Correcto. ya al final del día terminas generando la ficción de que tienes que generar el control por otra parte. Ahora, si los están obligando a reportar, indirectamente los están reconociendo. Perfecto, porque por lo menos vas a saber aquel que está ahorrando desde 200 hasta 5.000 al año en un plan que en 10 años le va a devolver 3.000 y que hay que ver cómo lo están pagando, ¿sí? Entonces tendrás una noción de que hay alguien que a lo mejor tiene un estilo de vida austero y no te está reportando impuesto a la renta, pero está buscándose o granjeándose un plan que le va a reportar 500.000, 600.000, $1.000.000 en 10 años. ¿De dónde? ¿Ya? Es interesante. Y en lo que tiene que ver, el primer caso me decías... El ¿seguro? fintech. Y las fintech, pues ahí realmente los expertos se han dicho, bueno, muy bonito que esté declarado, la pregunta es cómo lo vas a regular, porque todos sabemos que por lo menos los más serios usan el tema del blockchain, y aun cuando ahí sí tienes el registro de la trazabilidad de la transacción, igual tienes que acceder al blockchain a través del Bitcoin que va a estar en una billetera, por ejemplo, o de determinado activo con su propio sistema de validación. Y como precisamente se trata de un sistema que se valida entre pares y no con un ente centralizado, la pregunta es de dónde vas a sacar la información para contrastar. Ahora, es interesante porque si mañana detectas que determinada transacción, de una u otra manera, se justificó a partir de una transferencia de activos digitales, por lo menos esa persona se verá obligada a exponerle a la autoridad, en este caso a la UAFE, de dónde, Claro, cómo, cuándo y dónde tiene finalmente, los activos. si estamos controlando actividades ilícitas dentro del país, tú para comprar, digamos, estos activos en el blockchain, estos claro. activos digitales, tú tienes que igual mover fondos ecuatorianos. Sí. Directamente para comprar esto o triangularlos hacia afuera, o sea, a través de entidades afuera del país, pero finalmente salen del Ecuador. Sí, claro. Así que tiene que haber una señal de un movimiento inusual para que él usó. Es correcto. El tema es que cuando tú pides explicaciones nadie te diga, y te monta la de gallo fino, como dicen los mayores, es que lo pagué en cripto. Ok, dame la trazabilidad del cripto. ¿De dónde vino? ¿De dónde viene? ¿Y lo reportaste? No, no lo reportaste. Ahí viene el tema. Correcto, pero bueno, ahí también entonces debería estar involucrado el SRI. Desde luego. El tema es... Y ahí viene la cooperación interinstitucional Esa y es la las clave. unidades complementarias. Se han creado en este proyecto de ley, bueno, No, otra ya vez en el a ver, limbo. hay que ser claro. Las unidades complementarias existen. Las superintendencias tienen una unidad de lavado de activos hoy por hoy. Pero estas reportan ahora directamente a la UAFE. Reportan, ¿O reportarían con este siempre proyecto de han ley? reportado a la UAFE. Lo importante es que no solo quede en el papeleo de exigirles la normativa de lavados, los manuales, no.
es importante que salga con iniciativa la institución a generar controles de lavado de activos con inspecciones de oficio. ¿Ya? César, el paso que falta, societariamente hablando, por ejemplo, en la superintendencia de compañías, es ir in situ. A ti te dicen, vamos a poner el ejemplo clásico societario ecuatoriano, que Patito S.A. opera, voy a ponerlo yo, en la calle 9 de octubre, ¿ok? Y Pichincha, perfecto. ¿Opera aquí? Te acercas, le preguntas, guardia, ¿opera aquí? Pues aquí nunca hemos visto esa compañía. Tienes ya un problema de declaración sobre inexactitud del domicilio, suficiente para que la superintendencia diga, oiga, la voy a mandar a disolver por inconsistencia en la información proporcionada al ente de control. ¿Ya? Y cuando la mandes a disolver, la superintendencia tiene, entre otras posibilidades, designarle un liquidador de oficio que pueda tomar el control de los activos de esa compañía. Mira la fuerza que tiene. Y administrarlos, gestionarlos, entender dónde vienen las cosas para eventualmente entregárselo a los accionistas en un proceso de disolución y liquidación y cancelación. ¿Ya? Pero si tú no lo haces a cuenta de no tengo personal, es un riesgo para mi personal, que es una realidad. Si no lo haces coordinadamente con el otro ente que te está diciendo, oye, ese Patito S.A. ha figurado en 5 transacciones, las cuales 4 me está diciendo que lo hizo por Bitcoin. ¿Ya? Puedes ir a ver si de verdad tiene factura, si tiene algo, una escritura, algo con relación a esta transacción. ¿Quién pudiera hacer eso? La superintendencia de compañía. Donde es más difícil, donde tenemos que generar más sistemas con las personas naturales. ¿Ya? ¿Cómo? Buscando mecanismos tal vez para triangular a aquellas personas que pese a no tener RUC, tienen altos niveles de movimiento contable en cuentas financieras. ¿Quién te puede ayudar para eso? La superintendencia de bancos. Trazabilidad. Oiga, tal persona está recibiendo de 300, 400, 500 mes a mes y no tiene actividad registrada en el RUC. Claro, cuando tú lo ves de la arista tributaria, regreso, no les vas a parar bola porque lo que le vas a determinar impuestos es marginal al lado de los grandes contribuyentes. Entonces no pierdes esfuerzo. Pero una compañía dedicada, por ejemplo, por una superintendencia que está buscando a su controlado, sí tiene tiempo de pedir, así sea un día, oiga, ¿qué respaldo tiene esto? Levantar la información aquí, contrastarla acá y empezar a triangular a todo el mundo, incluidas las personas naturales. Pero si no se articula la función de transparencia y control social para salvar la economía, salvarla. Pero ¿qué tipo de articulación necesita más allá de lo que se ha aprobado? Conversación permanente. Pero si tú me dices que ya había cadenas de reserva en la información. Sustancialmente lo que se incluye aquí sobre las unidades complementarias ya existía. Pero es que solo piden papeles, pues César. Lo que te digo no es fácil. Lo que te digo es agarrar al funcionario, subirlo en una camioneta, proveerlo de seguridad si es que el perfil es de riesgo y mandarlo in situ. A cerciorarse de que existe lo que una y otra vez reporta en los balances. Exacto, es que si sigo pasivo en una época tan dura, ¿ya? Si sigo en pasivo, gana terreno del otro porque dicen, nadie nunca me va a venir a controlar, es demasiado caro controlar para ellos. Entonces esto es una cuestión del presupuesto general del Estado. Es una cuestión de control, es una cuestión de acercamiento entre instituciones, de colaboración, de revisar los círculos, qué intereses hay, de purgar instituciones si es que están tomadas, de darle fuerza a los funcionarios buenos también. Pero ya eso también está en la cancha del Ejecutivo, porque acá, si vamos a hablar... la función de transparencia y control social, todos. Sí, pero correcto, pero a la hora de proponer, muy bien, le voy a dar el presupuesto fuerte a las superintendencias para que actúen de esta manera. Recordemos que en este país los presupuestos generales tú no los puedes modificar por ítem desde la Asamblea, ni tampoco globalmente. Solamente puedes hablar o modificar sobre el gasto por sectores. Entonces, si de verdad quieres ir superintendencia por superintendencia, agencia estatal por agencia estatal, dándole los recursos para implementar estas medidas para trabajo en territorio, in situ, en las empresas, eso ya tiene que hacerlo el gobierno. Sí, desde luego, pero también tiene la superintendencia que empoderarse a este rol. Y la pregunta es, tal vez existe, y espero que se esté ejecutando, ¿qué plan a propósito de las compañías y demás personas vinculadas que el bloque de seguridad está levantando en estas pesquisas de objetivos de valor medio e intermedio? ¿Qué plan de seguimiento a personas jurídicas y testaferros vinculadas a estas personas están generando la superintendencia? A nivel de cuentas bancarias, a nivel de compañías, a nivel de cooperativas de ahorro y crédito. Ahí esa labor conjunta es muy probable que no. Y es muy probable que las superintendencias estén cómodas, como está la superintendencia de competencia, que te lo he dicho en varias ocasiones, sin tomar ese rol porque dicen, no, es que ese no es mi problema es este de acá. No, si es tu problema. Porque... Claro, bueno, y ahí las autoridades que los nombran, que son la función de... Transparencia y control social. Bueno, Consejo de Participación Social. De la cual son parte, claro. El Consejo de Participación también entonces debe examinarlos de esa forma. De hecho, se lo piden un plan de trabajo. En las comisiones ciudadanas, claro, pero que hay una presión de las comisiones ciudadanas y del Pleno del Consejo para que ellos de verdad incluyan algo sustancial, algo fuerte en sus planes de trabajo sobre la implementación de medidas para lucha contra el lavado de activos. César, al final del día, los activos
para bien o para mal, en nuestra sociedad son de las cosas que puedes trazar. Si vas a usar el sistema bancario, un sistema interconectado bancario del Banco Central que te permite trazar de dónde viene la plata y hacia dónde va. Tienes hoy por hoy estructuras tecnológicas que te registran quién deposita y quién está enviando el dinero. Tienes además, dentro de todo esto, la capacidad de portales públicos de ir chequeando la información. Okay. Solo es cuestión de aupar un poco más, de compactar más esa colaboración y salir a hacer el trabajo. Si los entes controlados y las personas en general ¿ya? Sienten que no hay control, más allá de normas, pues se sienten cómodos. Con un poco de control, aun cuando no erradiques la delincuencia organizada, a largo plazo las personas van a pensárselo 2 veces para participar. Y la norma social, las prácticas de la gente, la falta de miedo que nacen de la mala aplicación de la norma escrita o del mal diseño de la norma escrita, es lo más peligroso, es lo que hay que ir cambiando. Muchas gracias, Nino, por los criterios, por tus opiniones doctas sobre el tema. Ya habrá ocasión de seguir profundizando y llevar a la mesa también nuevas ideas y nuevas propuestas. El objetivo es uno, yo creo que fuera de los intereses perversos que existen en toda la clase política nueva vieja, tiene que haber una ciudadanía que por la paz del Ecuador y por el crecimiento del Ecuador debe ir empujando. Gobierne quien gobierne, esté quien esté en la oposición, esté quien esté a cargo de las autoridades de control, debe haber una presión para implementar un mejor sistema. Seguro que sí, César, pues te agradezco mucho el espacio y una feliz Navidad a toda la audiencia de Punto Aparte y de Altavoz. Cómo no, feliz Navidad. Hacemos un punto aparte y regresamos con más. Y que le llegue la Pascua a los pillos. Si bien la opinión de muchos juristas, de buena parte de los juristas y expertos, es que este proyecto de ley fue ingresado de forma irregular al registro oficial,
ya quedará en manos de la Corte Constitucional, ya está en sus manos de hecho, la decisión de si se permite que continúe en el registro oficial como una ley publicada y en vigencia o si se anula esa decisión. Pero lo importante es que la Asamblea Nacional no puede ignorar su responsabilidad con el país. Necesitamos normativas que no tienen que ser exactamente como la que se ha presentado últimamente, pero normativas que integran las buenas ideas, muchas de las cuales sí están en este proyecto de ley, que sean aprobadas e implementadas lo antes posible. Y más allá de esas leyes que deben presentarse, que deben aprobarse, debe haber una implementación seria, correcta, fuerte, firme, desde las autoridades de control, desde las instituciones de control en este país, las superintendencias, el Servicio de Rentas Internas, la UAFE, que han estado haciendo muy poco en este país. El combate al movimiento irregular de dinero hasta ahora no ha pasado, por lo general, a más de agarrar a gente en la frontera norte con fajos de billetes. Eso no puede quedar así. Y por supuesto, ahí también necesitamos la acción responsable de la fuerza pública para que protejan a los funcionarios que deben emprender esta lucha. Es un esfuerzo necesario, uno que debe ir por encima de los intereses particulares de los partidos y de los políticos. Sí, hay muchos no ensuciados ni siquiera por el narco, sino simplemente corruptos que tienen miedo. Demos garantías de que no va a haber persecución, pero presionemos a los políticos para que respondan al país y para que nos den una salida legal, sana, válida, sin ni siquiera el olor a vicio e inconstitucionalidad. Yo creo que, a pesar de todos sus efectos, hay una clase política que puede ser lo suficientemente madura, lo mínimamente consciente, y si no, entonces debemos construirla. Pasamos a el siguiente segmento, las efemérides, si no el tiempo se nos va de largo. El 23 de diciembre de 1972 se rescató a los sobrevivientes restantes de la tragedia de los Andes, después de un intento fallido el día anterior. El avión uruguayo 571 que transportaba un equipo de rugby de Uruguay se estrelló en la cordillera de los Andes. Tras 72 días de condiciones extremas, incluyendo el canibalismo, los sobrevivientes fueron finalmente rescatados. Su historia de valentía y resistencia es una de las más conmovedoras. La historia de supervivencia, es difícil opinar desde afuera, dar criterios, hacer demandas éticas sobre lo que tuvieron que hacer ellos para sobrevivir. Es una historia que interroga un poco el espíritu humano en esas condiciones de presión. Y la verdad que uno no puede dejar de tener admiración por los sobrevivientes, al menos en su fuerza. El 23 de diciembre de 1910 fallece Rita Lecumberri Robles, destacada educadora, escritora y defensora de la educación femenina en Ecuador, pionera en la lucha por los derechos de la mujer. Dirigió colegios y promovió el acceso a la información y a la formación académica para mujeres. También fue una prolífica poeta y ensayista. En su honor, el Colegio Nacional de Señoritas de Guayaquil lleva su nombre, destacando su legado. Rita Lecumberri, que en su momento recuerdo que el Consejo Provincial le dio por lo menos una mano de pintura, en algo lo arregló, pero es, como tantos colegios emblemáticos de esta ciudad, sobre todo en el centro de Guayaquil, una institución abandonada no solamente en lo físico. Hace falta de que no solamente el Ministerio de Educación, sino otra vez las autoridades locales, el gobierno provincial, la alcaldía de Guayaquil, vayan también sumando esfuerzos para devolverle a la ciudad estos colegios pioneros. El 23 de diciembre de 1933 nace en Salcedo, Ecuador, Segundo Bautista Vasco, compositor y músico destacado en géneros como el pasillo y el bolero. Su canción más conocida, Collar de Lágrimas, se convirtió en un himno del emigrante. Fundó el trío Los Montalbinos y recibió varios reconocimientos, y falleció el 8 de mayo de 2019, hace muy poco, a los 85 años, dejando un importante legado en la música ecuatoriana. Bueno, nos toca partir, despedirnos, pero no sin antes dejarlos con la agenda
cultural como todos los lunes para esta semana. Y eso sí, no se olviden también de seguirnos por medio de nuestras redes. Un abrazo. Estos son días para disfrutar en familia o con amigos. Comencemos con Quito. Para disfrutar el feriado, este miércoles 25 de diciembre, el Teatro del CCI, ubicado en la Avenida Amazonas y Naciones Unidas, presenta la obra El Grincho, una dulce Navidad, bajo la dirección de Jessy Constante y con la actuación de Pancho Arias. Don Grincho demostrará que eso de robar la Navidad lo dejó en el pasado. Las funciones serán a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde. El costo de las entradas es de $12 y $15, dependiendo de la ubicación. Mientras tanto, en Guayaquil, este 25 de diciembre a las 6 de la tarde, en el Palacio de Cristal, habrá un gran espectáculo de luces y la llegada de Papá Noel, como parte de las actividades del Celebra Fest. La entrada a esta feria es gratuita. Asimismo, otra opción para los guayaquileños es recorrer la ruta de los monigotes gigantes en el suburbio de Guayaquil. La muestra cuenta con 21 figuras de hasta 9 metros de altura, en las que no faltan personajes queridos de series y películas. Lleva suelto para que puedas tomarte fotos con estas obras de arte. Y si estás en el norte de la ciudad, durante estos días también podrás disfrutar de manera gratuita de la exposición de monigotes gigantes en el Parque Samanes. Esto es de 10 de la mañana a 7 de la noche y habrá shows artísticos así como stands de emprendedores.